Buenas tardes. Este es un proyecto que empieza a fraguarse un año antes del 10º aniversario del final de la violencia aquí en Euskadi. Esto es en 2020 aproximadamente. Es entonces cuando empezamos a investigar con la intención de hacer un documental en el que poder retratar qué sucedió en esas negociaciones, en ese momento. En ese proceso tan largo acabamos grabando la entrevista en mayo de 2022. La entrevista de Francisco, si no me equivoco, se grabó un año más tarde, mayo de 2023, y ahora se estrena aquí. Ha sido un proyecto que se ha ido cocinando poco a poco. Abrimos el turno de preguntas. Compañeros, compañeras. Me gustaría deciros simplemente que en un festival en el que en este año se presentan películas de gente a la que admiramos tanto, como Trueba, como Bayona, o ¿quién más estrena en Donosti? Más gente, ¿no? Trueba, Bayona, Coixet. Bueno, con todos esos estrenos y con esos pedazos de directores, nos hubiese gustado hacer menos ruido con esta película, y os puedo garantizar que no era nuestra intención llegar hoy a esta rueda de prensa con tanta expectación. O sea, no, en ningún momento pensábamos que la cosa se iba que iba a crecer como ha crecido desde ya hace más de una semana. Y nada, estamos aquí para contestar todo lo que queráis preguntar. ¿Y por qué creéis que ha crecido tanto como ha crecido? ¿El qué? ¿El ruido, dices? Claro. Sí, bueno, yo creo que el tema es espinoso, siempre lo ha sido, lo cojas por donde lo cojas te puedes pinchar, y luego también es verdad que los señores que hicieron el comunicado, pues de alguna manera también marcaron la agenda y marcaron por dónde iban a ir los comentarios de la película. Nosotros hubiésemos preferido que se hubiesen dicho las cosas después de ver la película, por supuesto. No ha sido así, no tenemos nada que reprochar, pero nos hubiese gustado, como mínimo, que hubiese habido un visionado previo. Otra pregunta allí, por favor. Recuerden decir su nombre y a qué medio pertenecen, si son tan amables. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Juan Sardá y soy del Cultural. Estoy aquí, Jordi. Yo quería hacer un par de preguntas. La primera, estáis hablando de esta reacción que está creando. Hombre, yo creo que era previsible. Me parece quizá que es un poco ingenuo por vuestra parte pensar que esto no iba a pasar. Entonces, me gustaría saber que una vez vosotros os planteáis que hacéis la película, que la estáis haciendo, ¿cómo os planteabais este momento en el que esta polémica de alguna manera tenía que llegar? Y mi segunda pregunta sería, ¿cuál es vuestra opinión personal sobre Josu Ternera? Bueno, nosotros sí estamos relativamente acostumbrados a que algunas entrevistas, a veces un poco más polémicas que otras, generen ruido, y empezamos a estar acostumbrados a conceptos como blanquear o cosas por el estilo, con los que no nos sentimos cómodos, porque nosotros tenemos claro cuál es nuestro oficio, cómo tenemos que ejercerlo. Lo que no nos esperábamos de ninguna forma era, por ejemplo, la carta. Es decir, nunca nos habíamos imaginado una iniciativa como la que sucedió, por lo tanto, no estábamos preparados para un ruido como el que ha habido. Es cierto que hemos estado muy tranquilos durante este proceso, porque cada uno de los pasos que hemos ido haciendo en estos 3 años ha sido muy meditado, ha sido muy debatido, ha sido muy cuestionado internamente, de manera que nosotros estábamos muy satisfechos, seguimos estándolo, con el documental, con el resultado, y por lo tanto así hemos estado tranquilos. La otra pregunta la respondes tú. Opinión personal. No puedo tener una opinión personal muy formada sobre una persona a la que prácticamente no conozco, excepto el tiempo que he estado con él en la entrevista. Entonces, no creo que por encima de todo, Josu Urruticoetxea es un militante que pone la organización por encima de todo, y a nosotros, de alguna manera, en cuanto al contenido de la entrevista, nos decepcionó en el sentido de que hubiésemos querido un lenguaje más conciliador. Nos hubiese gustado que hubiese habido palabras más amables, pero creemos que
Josu Urruticoechea hablaba mucho más para adentro que para afuera. Y hablaba mucho más para, por ejemplo, para los presos que siguen en la cárcel cumpliendo condena, los presos de ETA. Hablaba para la militancia y eso casi que anula la posibilidad de que haya un discurso más conciliador. Supongo que no quería tampoco hacer una enmienda a la totalidad. Creo que de hecho en la izquierda, a Berchale, muchas veces ha habido en este sentido una cierta cobardía a la hora de decir todo lo que se piensa para no acabar siendo también un disidente. Si no me equivoco, sí. Kaixo, soy Harry Fernández del Grupo Noticias. Me gustaría que pudieseis explicar cómo se gesta la entrevista con Josu Urruticoechea. Nosotros nos hemos reunido con él antes de esta entrevista en algunas ocasiones, no muchas, siempre a través de gente de su entorno y hemos pasado de una negativa inicial a que finalmente accediera. Fue un proceso que duró mucho tiempo, entre unas cosas y otras yo creo que a lo mejor fue 1 año y medio o así. Fue complicado, pero finalmente él accedió. Hola, Marc Garriga, Cataluña Radio, aquí al fons. ¿Hasta qué punto os creéis que Josu Ternera es sincero con las respuestas que os da en el documental? Calibrar la sinceridad de los invitados es complicadísimo, porque es que ellos te están contando unas historias que tú no sabes, no puedes tampoco comprobar sobre el terreno si son ciertas o no son ciertas. Insisto en la idea de que creo que hablaba mucho más para adentro que para afuera, y eso puede de alguna manera acotar mucho el discurso que tuvo. Sí, nosotros podemos repreguntarle cuando sabemos que lo que dice es objetivamente contrario a cómo es en realidad, pero la sinceridad o no sinceridad de un entrevistado muchas veces es difícil de detectar. Sí, por favor. Más adelante allí también tenemos. Hola, Beatriz Martínez para Infobae España. Jordi, Marius, quería preguntaros cuáles fueron las condiciones que impuso Josu Ternera para hacer esta entrevista, si había alguna línea roja o cómo fueron esas condiciones para condicionar la entrevista. Ninguna. Gracias. Ninguna condición, y si hubiese habido condiciones no hubiésemos hecho la entrevista. Veces que intercambiamos comunicaciones con él, fuimos bastante claros respecto a cómo sería la entrevista, cuál sería nuestro posicionamiento y cuán separados ideológicamente estábamos desde el primer día. Desde el primer día él ha sido consciente. Buenas tardes, José Cano para Cine con Ñ. Yo tenía 2 preguntas. Una con la que venía es ¿en qué momento decidís entrevistar también a Francisco Ruiz Sánchez y que abre y cierra el documental él, ¿no? Esa decisión, en qué momento se toma y por qué. Y luego, por lo que habéis dicho, interpretáis que este hombre está hablando más hacia adentro, probablemente él tenga otras vías para hablar hacia adentro, a la militancia. ¿Por qué creéis que decide hacerlo a través de vosotros? Bueno, la primera, Francisco, nosotros descubrimos su existencia en el mismo momento de la entrevista. Josu Urruticoechea confiesa que él participó en el atentado del alcalde de Galdácano, y el equipo de guión y redacción del programa en ese mismo instante se pone a investigar y descubre la existencia de Francisco. Cuando nosotros acabamos la entrevista, nos parece, para empezar, que es de justicia que Francisco sepa que se ha confesado una participación en el atentado que él sufrió, y además que una persona que ha vivido en primera persona un atentado causado por Josu Urruticoechea tenía que formar parte de ese programa, de ese documental. Perdón. Una compañera ha alzado, ¿verdad? Sí, por favor. Si mantienen la mano alzada es más fácil para la compañera acercarles el micro. Gracias. Sí, hola. Yo quería preguntaros, cuando habláis de decepción sobre el resultado de la entrevista, ¿habíais llegado en algún momento a pensar que podía dar otras respuestas, que podía renegar de su pasado? No sé hasta qué punto podía renegar de su pasado, pero por ejemplo en la película hay un momento en el que él relata
lo que se vivió con Yuyes, que fue una compañera suya, con la que tuvo amistad, a la que visitó en México. Y cuando empezó el relato con esta descripción, yo pensé, bueno, cuando lleguemos al momento en el que, ¿qué le parece que la organización terrorista ETA asesinase a Yuyes en su pueblo y de la mano de su hijo? Pensé que ahí podía haber un punto de asunción de responsabilidad o un cierto arrepentimiento. No fue así, dijo que la muerte de Yuyes, en ese caso, pues era una decisión de la organización, que tenía un problema con las personas que querían reinsertarse de nuevo, con personas que habían estado en ETA y querían volver a reinsertarse, y por tanto, para dar una imagen de que eso no era tan fácil, pues asesinaron a Yuyes. Yo pensaba que ahí iba a haber otro tipo de respuesta, sinceramente. Claro, después de esa respuesta, ya las siguientes sobre otros atentados de ETA, ya ahí sí que empecé a ver claro que no habría mucho movimiento en cuanto a posiciones que hemos visto en otras ocasiones. Es cierto que él condena, por ejemplo, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que a mí me parece uno de los titulares de la película, y seguramente a nosotros nos hubiera gustado que una condena como la de este atentado la hiciera extensiva al resto de historia de ETA. Yo quería preguntaros en qué momento, esto de la sinceridad, ¿hasta qué punto os condicionaba? O sea, ¿vosotros pensabais que él era sincero, que no, en las respuestas? O sea, ¿hasta qué punto vosotros erais conscientes de esa, ¿cómo se dice?, de esa suspensión de la realidad que podía realizarse en esa entrevista y cómo la analizáis? Porque, claro, hay muchos titulares que él da que son bastante controvertidos. Y hay otra cuestión que se ha dicho mucho en prensa, y es que parece corto, que parece un poco, y en realidad lo que está haciendo es justificarse, es protegerse. No sé hasta qué punto vosotros, me gustaría que me hablarais de esto, ¿no? Que es un tema que se ha hablado bastante, de que en el documental parece un poquito, en fin, cuando se está protegiendo, claramente. No sé, son tus conclusiones. Yo creo que desde... No, sí, son tus conclusiones y las respeto perfectamente. Esto, ¿no? No sé, yo no lo he leído en ningún sitio que sea corto, pero bueno, que puede ser una opinión tuya y la respeto completamente, pero fíjate tú hasta dónde, qué amplio abanico de opiniones podemos encontrar, ¿no? Desde el blanqueo hasta que parece corto. O sea, es un documental que da para muchas opiniones. Yo lo que sí querría manifestar es que me parece que el interés periodístico que tiene una entrevista con un líder de una organización terrorista es indiscutible. No hay en ninguna facultad de periodismo donde se dijese que esta entrevista no tiene interés periodístico. Luego, creo que vivimos un momento en el que no hace tanto tiempo que ETA dejó de matar. De hecho, hace solo 12 años que se anunció el cese definitivo de la violencia, y hoy vemos en encuestas cómo hay muchos chavales de 20, de 25, de 30 años que no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Esto es una anomalía para este país. Y este país tiene que saber mirar a su pasado con valentía y sin miedo. Que duele, claro que duele. La historia de todos los países duele. La nuestra también. Pero tenemos que decidir si queremos estar con esa parte de la sociedad, no sé si muy mayoritaria o no, pero que, por ejemplo, cantaba que te bote Chapote sin saber quién era Chapote, o conocer quién era Chapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco. Y yo entre esas dos cosas tengo muy claro dónde quiero estar. Sí, hola, aquí Manuel Meyer de la agencia austriaca. Realmente, ¿cuál fue vuestra intención? ¿Luchar un poco contra esta amnesia general entre los jóvenes que hay tal vez, o hacer un perfil? ¿Cuáles fueron antes de la entrevista?
nuestras intenciones eran simplemente arrojar luz donde nunca había habido luz. O sea, es la primera vez que un líder de ETA concede una entrevista a una televisión de ámbito no solo estatal, sino que en este caso ha acabado siendo de ámbito mundial, que es el caso de Netflix. Nosotros hicimos la entrevista sin saber que iba a ir a Netflix. Nosotros hicimos la entrevista completamente por nuestra cuenta, desde nuestra productora, Producciones del Barrio. Yo quería hacerla sin ningún condicionante. Normalmente siempre que tienes un partner, pues te puede de alguna manera condicionar y es lógico, pero yo quería entregar el producto tal y como nosotros lo habíamos acabado al operador que quisiese emitirla. Tuvimos la suerte que Netflix se interesó inmediatamente por el contenido. Y entonces nosotros queríamos pues eso, tener el punto de vista que jamás habíamos visto. Se habían hecho, en el 10º aniversario del cese definitivo de la violencia, se hicieron varias series, algunas de ficción, otras documentales sobre ETA. En ninguna de ellas había el punto de vista de ETA. Para mí es importante que conozcamos también ese punto de vista, por doloroso que pueda ser. A partir de ahí, la película se completó con el testimonio de Francisco Ruiz y en ese sentido yo creo que queda muy claro el lugar desde donde los autores hemos hecho el trabajo. Y yo añadiría, cuando de aquí unos años haya quien quiera saber cómo razonaba ETA, cómo razonaba un líder de ETA, haya un sitio en el que pues, poder ver cómo se justificaban cada uno de los atentados o cada una de las decisiones y bueno, pues poder poner la historia en el sitio que se merece. Hola, no sé si he querido entender que habéis venido a llenar un hueco que no había llenado ningún periodista hasta ahora sobre la banda, sobre los dirigentes de la banda terrorista, o matizadlo. Sí, es que y luego en ningún momento se ha dicho esa frase, hemos venido a rellenar un hueco. Es que en los huecos está, lo único que hemos dicho en cuanto a la exclusividad del contenido que tenemos es que es la primera vez que una televisión, en principio de ámbito estatal y ahora también de ámbito global, tiene a un dirigente de ETA dispuesto a contestar las preguntas de unos periodistas. No hemos venido a llenar el hueco de nadie. De acuerdo. Y luego, como ahí quería saber si vosotros entendéis que está abierto a diferentes interpretaciones, visto lo que se está publicando, y cuáles son vuestros propios objetivos para Josu Ternera. No, para prescindir de los ajenos, ¿cuáles son los vuestros? Bueno, yo creo que el adjetivo que más estamos utilizando estos días es militante. Realmente es una persona para la cual la organización ETA pasa por delante de todo, ¿no? Y sus argumentos, sus razonamientos siempre parten de allí. Sí, luego en cuanto a sensaciones, si te refieres a las sensaciones que nosotros sentimos respecto a él, ya lo he comentado antes. Para mí fue decepcionante que no hubiese un posicionamiento más conciliador por parte de Josu Urrutikoetxea. Sí, en la segunda fila, por favor. Hola, buenas. Han empezado esta rueda de prensa hablando del ruido que ha generado el documental y de cómo esto puede haber perjudicado a otras presentaciones de cineastas. ¿Se les ha ocurrido que también tanto ruido les puede haber perjudicado a ustedes? No. No creo, vamos, no. Hasta ahora hemos tenido más situaciones en las que nos hemos visto sometidos a este ruido, por repasar momentos de nuestra trayectoria, pues cuando hicimos el falso documental del 23F, cuando hicimos la entrevista a Arnaldo Otegi, cuando entrevistamos al exetarra Iñaki Recarte, y por poner ejemplos más banales también, pues yo qué sé, cuando entrevistamos a Miguel Bosé. Entonces, hemos vivido situaciones ya complicadas, no vemos que esta sea más complicada que otras. Sí, pasamos igual la pregunta y luego volvemos. Es que hay otras 4 personas antes. Gracias. Sí, buenas tardes. Ali Urrosolo, de Cinea.travel. En principio, yo quiero ir en positivo. Felicidades. Felicidades al festival por programar esta película. Felicidades a Netflix por atreverse a programar esta película.
y sobre todo felicidades a vosotros. Creo que estáis abriendo una puerta al futuro. De momento, como es claro, y me parece entender aquí también, aún no está preparada la sociedad quizás, pero verdad que creo que estáis abriendo la puerta. Ya a la hora de poder hablar de un punto de vista que, como decís vosotros, no estaba dado. Gracias. Para mí, siendo muy crítico con Josu Ternera, creo que no se entiende el paso que ha dado, como tú dices, de hablar a su gente, y yo soy muy crítico con su gente también, pero creo que es un señor paso. No lo esperaba de él. Y la pregunta mía es, ¿qué es lo más difícil para vosotros a la hora de plantear este trabajo? ¿Qué ha sido lo más difícil o qué está siendo lo más difícil a la hora de plantear este trabajo? Era una entrevista muy complicada desde el minuto -3. Es decir, desde el momento en el que decidimos tirar hacia adelante esto, la situación sabíamos que podía ser complicada. Antes una compañera decía, ¿cómo no podíais esperar ese ruido? Evidentemente esperábamos un cierto ruido, no esperábamos tanto, sinceramente, no esperábamos que hubiese una petición de lo que podría llamarse censura preventiva, pero cuando nosotros estábamos encarando la entrevista, solo había una solución para que eso que tú dices, ese momento difícil de la entrevista, no nos llegase a colapsar, que era prepararla muy bien, muy bien. Es una entrevista que se hace con medios que ya no, por desgracia, el periodismo no tiene habitualmente. Hemos tardado 2 años en entrevistar a Josu Urrutikoetxea, hemos tardado 1 año en hacer la edición de la entrevista. Eso para nosotros es un lujo, sabemos el momento que pasa la profesión y sabemos que hay mucha gente que no puede hacer eso, nosotros lo podemos hacer. Y solo a través del trabajo y también del compromiso con esta profesión es como se entiende que tirásemos hacia adelante un proyecto como este. Te agradezco mucho las palabras de antes porque de verdad lo más fácil para nosotros era quedarnos en casa. Lo más fácil para nosotros era no hacer la entrevista. Pero no queremos que, por el qué dirán, dejemos de hacer aquello que creemos que tenemos que hacer. Y a nosotros hacer esta entrevista nos parece que es un deber periodístico. Y por eso lo hicimos. Y si piensan que a través de este tipo de opiniones o comunicados, o como decía la compañera, ¿no?, ¿hasta dónde os va a perjudicar esto? No lo sé hasta dónde nos va a perjudicar, pero sinceramente, orgullo absoluto de haberlo hecho. Orgullo absoluto. Y no me gustaría que un día me viese mirando atrás y diciendo, hostia, no hiciste aquello porque tuviste miedo. Hola, buenas. Johnny Cages, de Film Bulletin de Suiza. Bueno, volviendo un poquito al principio, que habéis dicho que tardasteis un tiempo muy largo hasta que él accediera a la entrevista. Un poquito saber cómo argumentasteis, cómo fue este contacto y cómo le pudisteis convencer de que, bueno, accediera a dar la entrevista. ¿Teníais una cierta estrategia, una cierta idea o cómo hablar con él, cómo acceder? Fue una aproximación. Antes se ha hablado de la sinceridad. Yo sí que puedo hablar de cuál era nuestra sinceridad, nuestro grado de sinceridad. Y te puedo garantizar que desde la primera reunión, que no fue directamente con Urrutikoetxea, desde la primera reunión ya se le dijo a su entorno, nosotros no estamos aquí para hacer un homenaje. Nosotros estamos aquí para hacer un repaso a lo que ha sido la trayectoria de ETA y, por tanto, de Josu Urrutikoetxea dentro de ETA. Es un personaje que entra en ETA con 17 años y en el año 2018 lee el último comunicado, el comunicado de la disolución de la organización terrorista. Entonces, nos pareció un testimonio único. Y nada, yo creo que... Sí, es que nosotros no podemos ofrecer o argumentar otra cosa que nuestra honestidad y que el altavoz que nosotros tenemos. Si uno tiene ganas de utilizar la herramienta de la comunicación, y eso es algo que él ha dicho recientemente, nosotros tenemos una buena plataforma para hacerlo y lo hacemos desde la honestidad, desde el rigor, con un trabajo muy exhaustivo. Y ese es el único argumento que nosotros podemos jugar. Y es el que jugamos. Además, añadiría que entiendo que gente de su alrededor, conocedora un poco de quién somos y de cómo trabajamos, ayudó un poco a que él diera ese paso. Allí al fondo.
Arratsaldeon. El propio Urrutikoetxea, en declaraciones al diario Berria, ha señalado que no es lo que esperaba, han hecho lo que han creído y le falta contextualizar. ¿Qué os parece? Menos mal que no le ha gustado, porque si le llega a gustar ya, vamos, o sea, no sé qué hubiese dicho según quién. No lo sé, es que la opinión que pueda tener Josu Urrutikoetxea yo la voy a respetar sobre el documental. Como mínimo lo ha dicho viéndolo. Y ha sido una respuesta, bueno, pues que evidentemente dice no era lo que me esperaba. Bueno, no tengo por qué ni replicarles, es su opinión y me parece muy bien que la exprese. Allí al fondo, por favor. Gracias. Marc Garriga, Cataluña Radio, un altre cop. Habéis hablado de otras entrevistas que habéis hecho sobre el mismo tema, Arnaldo Otegi, etcétera. Como mostráis que estáis un poco decepcionados por los pocos pasos valientes, podemos decir entre comillas, de Josu Ternera a la hora de condenar según qué acciones de la banda terrorista. ¿Tenéis la intención de seguir indagando en esta vía, en esta temática, y Chapote, que es un nombre que ya ha salido por aquí, puede ser uno de vuestros objetivos? Ahora la verdad que nos pillas un momento que no sé, no. ¿Tú quieres hacer a Chapote? Ya lo hablaremos. Es buena la pregunta, Marc, pero es que realmente vamos a pasar esta experiencia de la mejor manera posible. Para nosotros está siendo muy gratificante, incluso un día como hoy, de contacto con la prensa, de intercambio de opiniones, de ponernos algún tipo de pregunta que no siempre es fácil la respuesta. Vamos a esperar también al 15 de diciembre, cuando se estrene en Netflix, y luego, desde luego, lo que tenga que venir, vendrá, será meditado, pensado, comprometido, y sobre todo, a mí me gustaría siempre tratar a los espectadores, a la ciudadanía, como creo que se merecen. Yo creo que tenemos una ciudadanía formada e informada, que es capaz de sacar sus propias conclusiones y que no necesita que alguien le diga lo que tiene o lo que no tiene que ver. Y sobre todo si previamente ni esas personas lo han visto. Entonces, no sé, de verdad que creemos que le ofrecemos a nuestra audiencia un material que puede ser complejo, pero confiamos plenamente en esa audiencia, de que va a saber decodificarlo perfectamente, cada uno con su opinión, pero no nos parece que sea necesario decir a la gente lo que tiene y lo que no tiene que ver. Me gustaría saber qué le responderíais a todas esas personas que os están acusando de blanquear a Josu Ternera. Simplemente una respuesta que les daríais. Pues que se equivocan a la hora de utilizar el verbo blanquear, porque entrevistar no es blanquear, porque preguntar no es blanquear, y creemos que nos conocen muy poco si han llegado a la conclusión de que nosotros blanqueamos a Josu Urrutikoetxea. No nos conocen nada. O sea, si alguien nos coloca a nosotros en el entorno de la izquierda abertzale, o nos coloca en un lugar de una cierta simpatía, o que nos pueden haber dado la entrevista porque somos periodistas afines, es que no nos conoce absolutamente de nada. Eso no es así, y por tanto yo creo que el verbo blanquear se utiliza o se está utilizando demasiado, y no sé, es que no entiendo el significado que puede tener en un caso como este. Y añadiría que ojalá la vean, porque estamos convencidos de que si la ven no van a considerar que estemos blanqueando a nadie. ¿En qué momento también vosotros os planteáis, yo no quiero ser amarillista, pero en qué momento os planteáis que el hijo o la mujer o el familiar o el amigo de una persona que ha sido asesinada por ETA
de una manera espantosa, pueda ver este documental y qué es lo que pueda pensar viendo al asesino, a la persona que le ha destrozado su vida. O sea, no estamos hablando, creo, de un militante, o sea, de un personaje político, es un personaje criminal. No sé cuál es vuestra opinión. Bueno, igual no se ha entendido bien. La he utilizado yo la palabra. La utilización de militante, no sé si quieres aclararlo porque... Bueno, yo creo que cuando nosotros utilizamos, o yo en este caso utilizo la palabra militante, a lo que me refiero es a que su razonamiento no viene marcado nunca por lo que él crea realmente, sino por unas directrices muy estrictas marcadas por ETA. Y que son estas directrices las que estructuran su forma de pensar y su forma de razonar y de argumentar. Creo que cuando nos sentamos a conversar con él, esta es una de las características de esta conversación. Él no se sale del redil de lo que se tiene que pensar siendo un militante de ETA. Es por eso que utilizamos este adjetivo que yo creo que se había entendido. Yo lo completaría diciendo un militante fanático. No sé si se adapta mejor a lo que tú pensarías. No quiero utilizar otro tipo de terminología, se me ocurren muchas otras palabras, pero es que de verdad no creo que debamos entrar en ese tipo de calificaciones, o al menos a nosotros creo que no nos corresponde entrar en esas calificaciones. Creo que con lo de considerar a Josu Urrutikoetxea pues un fanático dentro de una organización como la organización terrorista ETA, me parece que igual se ajusta más a lo que tú podrías... un poco que no te molestase tanto como la palabra militante, que no me gustaría tampoco que nos quedásemos con ese sabor de boca de, joder, solo la llamó militante. No era esa la intención y desde luego, si cualquier otro militante se siente ofendido porque dice, hostia, militante soy yo, como decías tú, bueno, militante es Pedro Sánchez. Bueno, para mucha gente Pedro Sánchez de muchas otras cosas, también hay que leer lo que se dice, pero vamos, que yo creo que no era la intención de Màrius llamarle simplemente militante. No, me gustaría que no nos quedásemos con eso, que para nosotros es importante. O sea, pensad que se están escrutando al milímetro lo que decimos. Las comas, los puntos, los 2 puntos, los puntos suspensivos. Entonces es complejo. Entonces yo entiendo perfectamente qué quería decir Màrius cuando ha dicho lo de militante. Te añado esta aclaración, espero que te sirva. Y en cuanto a las víctimas, el dolor es imposible de evitar. El dolor cuando repasas la historia de un país es imposible de evitar si quieres repasarla con la realidad que se ha vivido. Hay víctimas con muchas opiniones. Puede haber una víctima que directamente te diga yo no quiero verlo, o todo lo contrario, una víctima que te diga estoy deseando verlo. Las víctimas no son un colectivo homogéneo, no es una masa única y abstracta. Son personas concretas. Te lo digo porque yo ayer estuve en Vitoria con Sara Buesa. Le mataron a su padre en el año 2000. El discurso conciliador que tiene Sara Buesa a mí me admira. Está haciendo un trabajo sobre la compasión y ahondando en ese tema. Por eso te digo que, y es una persona que ya ha visto parte del documental y me ha dicho lo acabaré de ver, y en ningún momento ni se ha sentido ofendida porque lo hayamos hecho, ni se ha sentido herida, ni ha pensado que nadie tuviese que ver ese documental. Otra víctima, podría hablarte de muchas más, El propio Francisco Ruiz, que recibió los disparos por parte del comando en el que también estaba Josu Urrutikoetxea y que abre y cierra nuestro documental, inmediatamente que nosotros le informamos de que teníamos ese material, que teníamos esa entrevista con Josu Urrutikoetxea y que nos daba información sobre su atentado, lo primero que nos pidió es ver esa entrevista. Si a mí Francisco Ruiz me hubiese dicho, mira chico, has venido con este material, es que yo no quiero ni verlo, me hubiese ido, lo hubiese entendido perfectamente. Pero me gustaría que no homogeneizásemos a todas las víctimas. No es una categoría de víctima del terrorismo, víctima de ETA. No, ahí hay personas concretas. Y te puedo garantizar que han sido muchas
las que se han acercado hasta nosotros de manera individual y también de manera colectiva para decirnos: está muy bien lo que habéis hecho. Una última pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría, por un lado, saber cuánto duró la entrevista en bruto y, por otro lado, rehacer la pregunta que ha hecho antes un compañero que creo que se ha quedado sin responder, que es ¿por qué consideráis que Josu Urrutikoetxea accedió a la entrevista? Gracias. La entrevista se grabó en 3 mañanas, 3 sesiones de unas 3 horas, con lo que aproximadamente hay un bruto de 9 horas, ¿no? Sí. Yo no te puedo decir por qué accedió Josu Urrutikoetxea a la entrevista. Sí que es verdad que él en la entrevista se le ve un punto obsesionado por la imagen que se ha trasladado de él a través de los medios de comunicación. Y dice la frase: hasta ahora otros han hablado por mí, ahora voy a hablar yo. No puedo darte otra razón que no sea esa. Se le preguntó abiertamente si era para preparar el juicio que le podía esperar en España, porque Josu Urrutikoetxea está pendiente de extradición en Francia. Le quedan 1 o 2 causas en Francia y cuando se hagan esos juicios volverá, seguramente será extraditado a España. Le preguntamos directamente si había sido para prepararse el terreno para ese juicio y nos dijo de una manera muy clara que no había sido por eso. Ni acabó en el montaje final esa pregunta. Pero no te puedo dar más motivos que el que nos dio. El que él mismo da en Berria, sí. En la entrevista que concedió ayer, en la que él dice que la comunicación es una herramienta que él nunca ha utilizado y que quiere empezar a utilizar y que lo hace a través de una entrevista.